El indestructible volcán Kilauea erupcionó modernamente en 1983, aunque había hecho otras erupciones aleatorias en el pasado. El Kilauea, al erupcionar en este tiempo moderno, lo hizo de una manera devastadora y desde 1983 no para de hacer erupción. El Kilauea funde parte de su magma poderosa dentro del océano y los 2000 grados de su poderosa fuerza y de la lava se abre paso aún en el fondo del lecho marino, formando nuevas islas e incluso fortaleciendo la estructura de otros volcanes. El Kilauea ha actuado de manera devastadora a través de los años desde 1983. Un volcán conocido como el Poderoso por los regionales de la zona, puesto que este volcán ha podido desestabilizar la corteza terrestre en varias ocasiones, activando a sus hermanos volcanes y causando varios estragos, incluso en el lecho marino con la activación de volcanes submarinos. Un volcán que lanza y escupe lava a grandes distancias, o como lo hizo incluso en el 2018, donde de manera impertinente e inesperada se levantó con ríos de lava a lo largo de todas las extensiones de tierra aledañas. El volcán consumía todo a su paso, destruyendo todo lo que se encontraba. Miles de personas fueron evacuadas. Es por eso que el Kilauea se le conoce como el imparable, el indestructible, el que escupe y esparce, el volcán hiperactivo del mundo. Así se le calificó como el volcán hiperactivo, el volcán indestructible. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el Kilauea con el Apocalipsis? No sabemos, y tal vez te has preguntado, ¿cómo descubrir los misterios del Apocalipsis? ¿Cómo encontrar la correlación de este libro con los tiempos que estamos viviendo hoy? Es por eso que si lo has buscado y has indagado sin tener éxito, debemos decirte que nosotros tampoco lo hemos logrado. Por eso te traemos una gran cosa básica del mensaje a la iglesia de la Odisea. Y es que la iglesia de la Odisea se le conoce por una gran cosa básica. La iglesia donde todo lo básico se hizo mal. Así le conocemos. La iglesia de la tibieza. La iglesia de las faltas. La iglesia donde no hay nada que rescatar. Y es que al compararla con las demás iglesias en la Odisea, nada es rescatable. Es por eso que debemos leer algunas cosas para entender cómo es que todo se puede hacer mal. Para tal efecto debemos referirnos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, versículo del 14 al 22, donde la Biblia dice: en el mensaje a la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Es curioso que el oro solo se pueda empezar a refinar a partir de los 1950 grados. Temperatura a la cual corren estos poderosos ríos de magma ardiente, destruyendo todo a su paso y calcinando cualquier cosa que se les interponga. Pues la Biblia dice esto acá y lo muestra. Seguimos adelante en la lectura. En el versículo 18,
oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia nos narra un comportamiento en la iglesia de la Odisea donde absolutamente nada es rescatable, y muy por el contrario, al final Jesús mismo da la esperanza de que si alguno escucha su voz y desea conversar con él, lo puede hacer, y pueden incluso hasta compartir juntos una cena. Una manera muy tierna de finalizar un mensaje tan completamente devastador como el mensaje a la Odisea. Pero entendamos un poco más de la Odisea en sí. Entendamos un poco más de qué era la Odisea y por qué tantas fallas. La ciudad de Denizli, en Turquía, es una ciudad conocida por su poder económico. Esta era la antigua la Odisea. La Odisea se le conoció también con el nombre de Diosdópolis en alguna ocasión, pero se le conoce hoy por hoy como Laodiquia. Es una ciudad del antiguo imperio seleucida, establecida entre el año 61 al 245 por el rey Antíoco Teos, nombrada en honor a su esposa Laodis. Estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la ciudad turca de Denizli, en la provincia del mismo nombre, cerca de la aldea de Eskihisar. Esta ciudad se conoce por ser una ciudad rica en manantiales, por tener mujeres hermosas dentro de Turquía y por tener la carretera de comercio más amplia en su tiempo para conectar con Éfeso. Las transacciones bancarias de la época eran poderosas al igual que hoy y eran poderosos productores de lana negra y lana blanca. La lana negra en esta época era un bien preciado, incluso más preciado que el mismo dinero y el mismo oro. Ellos ofrecían también una crema para los ojos, y esta a su vez garantizaba el poder de la eterna juventud. De igual forma era la única ciudad en el mundo antiguo con un acueducto que ofrecía agua fría o agua tibia para sus habitantes. Esto debido a los termales que tenían y que podían producir. Antíoco II la construyó en honor a la Odisea. Y sin embargo, la Odisea, que fue su esposa, se convirtió en una mujer exiliada y repudiada en Éfeso, ya que Antíoco II decidió casarse con Berenice Sira, luego de firmar la paz con Ptolomeo II. Pero luego de haber concebido esta relación con esta mujer, el rey Antíoco tomó la decisión de volver con su primera esposa, la Odisea, y su esposa, impulsada por el odio de una venganza debido a la traición, lo envenenó perturbadoramente. En el sitio arqueológico actual todavía se pueden encontrar las ruinas de la Odisea, el estadio, el anfiteatro, el Odeón y la cisterna y el acueducto, así como los baños termales y el ninfeo. Para quienes no conocen el Odeón era un antiguo teatro, una forma de comunicación. La cisterna era un acueducto y almacenamiento de agua, y el ninfeo era un culto a las fuentes de agua. Pero curiosamente, esta fue la iglesia donde todas las cosas se hicieron realmente mal. Todo salió mal en la Odisea. Todo falló. Aun cuando hoy Denizli es una capital turística en Turquía, en la Odisea todo se convirtió en ruinas. ¿Cómo es que se puede hacer una cosa tan grande y tan mal hecha? Vamos a averiguarlo ya mismo. Y es que la Biblia nos narra en el libro de Apocalipsis cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Obviamente el Señor conoce nuestras obras y lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de la gente. Las palabras pueden indicar una cosa, pero el Señor afirma que por los frutos se puede conocer un árbol. O como lo dice la Biblia en Mateo 7:16, por los frutos los conoceréis. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes. No amaban, no odiaban, no se apasionaban por nada, no intentaban nada, no hacían nada. Eran completamente indiferentes. El agua caliente era útil para el baño y el agua fría para calmar la sed en un día caluroso. Pero beber agua tibia ciertamente es algo desagradable y que sin duda alguna producirá algún tipo de vómito. Esto nos recuerda una escena moderna que encontramos hace poco y que les mostraremos ya mismo. ¡Qué desagradable! Y sí, fue así como uno de los jugadores del Atlético de Madrid en pleno entrenamiento no tuvo más opción sino vomitar. Y la Biblia dice esto, nos muestra que Dios puede incluso vomitar con la tibieza. En este sentido es interesante notar el contraste con iglesias anteriores como Éfeso y Tiatira. Observamos que en Éfeso, que aparece documentada aquí en Justice Academy, los creyentes odiaban las falsas doctrinas. Las odiaban, pero no amaban nada. Mientras que en otra iglesia, a la que conocemos como Tiatira, amaban a las personas, pero no les importaba el error doctrinal. En la Odisea, ninguna de las dos cosas sucedían. Permitían falsas doctrinas, falsos maestros, y la gente les era indiferente. Judas capítulo 3, en el versículo Judas capítulo 3, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 dice: Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender por la fe es parte básica de ser cristiano. Contender por la fe es preservar la sana doctrina. Ellos no contendían por la fe, no les importaba la gente. Sus obras se enfocaban en obtener solo materialismo. Y es que la Odisea siempre fue una ciudad próspera. Siempre fue rica y mundialmente conocida como la ciudad donde todo era posible, donde había dinero y donde todo se podía lograr. Luego aparece en otro texto, Levítico 18, 22 al 28, una serie de normas como no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque esto es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas las cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. La tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Es curioso que la Biblia nuevamente haga referencia al vómito. Una manera bastante curiosa de referirse a algo que no gusta en absoluto. Y es que la iglesia de la Odisea, al ser una iglesia potencialmente millonaria y tener tanta capacidad comercial, permitía cualquier cantidad de perversidad sexual y cualquier cantidad de cosas. Y finalmente se convirtió en la iglesia vomitada. Sí, esto es terrible.
Pero la Biblia lo narra así: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No creo que ser vomitado de la boca de nadie sea chévere. Pero Dios mismo dice: estoy a punto de vomitarte por tu no implicación y porque no existía arrepentimiento genuino. Al suceder así, la amenaza se cumpliría inmediatamente. Ser tibio no era solo ser indiferente como algunos teólogos dicen. Ser tibio estaba ligado a la fachada en la que la iglesia se había convertido. La iglesia en la Odisea era un centro de relacionamiento, un centro de relacionamiento público, un club social, un lugar donde nada era predicado, un club donde las motivaciones personales motivaban a sus miembros. Es por esto que la Biblia también dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea, la Biblia dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo habían llegado a una situación donde potencialmente todas las cosas, absolutamente todas, se hacían mal? ¿Cómo era que llegaban a ese estado? Pues la respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia, donde decía de sí misma que era rica y que no tenía cosa de ninguna necesidad. En esta frase parece quedar entredicho que ellos mismos se felicitan por una situación de riqueza, puesto que fue la iglesia más poderosa del mensaje a las iglesias de Apocalipsis. No veían ningún problema en su situación porque tenían todo cubierto. De hecho, parecían incluso rechazar el diagnóstico. Y es por eso que Jesús mismo les hace un llamado a su propia puerta. Porque a ellos no les interesaba, no lo necesitaban. El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse como realmente estaban. Y para colmo, vivían con un exceso de confianza en su riqueza. Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción correcta de su verdadera situación. Su riqueza les había brindado una falsa sensación de seguridad, como la Biblia lo narra, cuando dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eran las palabras de la propia iglesia. Tal vez ellos creían que incluso se les debía envidiar, pero lo que sucedía era que su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual, como muchos hoy por hoy quieren aducir, diciendo que al tener una riqueza material, espiritualmente estás bien. Pues no era este el caso de la iglesia de la Odisea, sino que era todo lo opuesto. Es decir, que bienes materiales no significa estar espiritualmente bien, como lo narra este texto en Apocalipsis. Pero la realidad de la iglesia de la Odisea es que eran dignos de compasión. Era difícil que cambiaran porque Jesús lo dijo alguna vez. Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Tal vez es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Para ello, en primer lugar, tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Pero al no tener ningún tipo de situación financiera o problemas, al tener lo más complicado de la época, que era la provisión de agua, todo estaba completamente cubierto, además de la presencia de hermosas mujeres en la región con las cuales se podía hacer todo lo que se quisiera, porque la Odisea fue una ciudad consagrada a Zeus también. De esta forma, y con la presencia de templos de Afrodita en toda Asia septentrional, la Odisea se convertía en un centro de comercio donde todo estaba cubierto. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que Dios pensaba de ellos. Mientras que la iglesia se cree rica, ellos, pensándolo y estando convencidos de que no existía ninguna necesidad, el Señor los veía como gente que aún en medio de su opulencia y riqueza estaba desventurada, era miserable, pobre, ciega y desnuda.
Y aquí radica uno de los problemas más graves y probablemente una de las raíces del error de hacer todo mal, pues ellos estaban ciegos. Estar ciego es algo curioso en este estado de la iglesia de la Odisea. La Biblia dice en Apocalipsis 3, 18 y 19 en el mensaje: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico verdaderamente, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este texto de Apocalipsis simplemente revela que Jesús mismo quería brindarles la solución al problema. Y el primer paso para la solución está en Colosenses capítulo 2, versículo 3, donde Jesús les dice que en Él mismo están escondidos los tesoros verdaderos de la sabiduría y el conocimiento. Contrario a lo que encontrábamos en 1 Timoteo 6:10, donde la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia nos lo cuenta de esta forma y dice que el verdadero tesoro era Él, conocerlo y estar cerca de Él. También la Biblia habla de refinarse en fuego, que es lo que nos habla en Apocalipsis, ser refinado en fuego. Y la Biblia nos muestra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, esto es probado por el fuego. Edificar era un problema de la iglesia de la Odisea, puesto que la Odisea se basaba en construirse a sí mismos en dinero, pero no hacer ni llevar a cabo ninguna acción. La Odisea había perdido el imparable fuego, había perdido el favor mismo de Dios y la capacidad de apasionarse para destruir muchas cosas que estaban mal a su paso. La Biblia también habla de vestiduras blancas. Es por eso que en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este vestirse de vestiduras blancas hace referencia a vestirse del carácter mismo de Cristo. La Odisea no defendía nada, no peleaba por nada, no predicaba nada, no hacía nada. Era simplemente un club donde se buscaba dinero. Esto era la iglesia de la Odisea. Pero lo más curioso de la Odisea aparece también en el mensaje a Apocalipsis y en esta solución que Jesús plantea, donde dice: unge tus ojos con colirio para que puedas finalmente ver. Es curioso que la ciudad de la Odisea fuera productora de una pomada para los ojos, una pomada que vendía y ofrecía la imparable juventud, una pomada que también ayudaba a que la visión de las personas mejorara. Pero Jesús mismo les dice: usen colirio para que puedan ver realmente. Así lo nombra en el libro de Apocalipsis, diciendo: y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Teniendo en cuenta estos textos, si algo queda claro, es que Jesús los ama. Y por esa razón dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. La iglesia en la Odisea tenía el chance de quitarse el seudónimo de todo se hizo mal, todo lo básico, por lo menos tener algo rescatable. La iglesia de la Odisea había perdido su fuego, su capacidad de incluso irromper en las frialdades que la rodeaban con fuego.
La iglesia en la Odisea probablemente no había ejercido nada sobre su ciudad y por esa razón había llegado a una situación lamentable. En Proverbios 3:12 la Biblia dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Jesús les deja la puerta abierta, la puerta de arrepentimiento que nos muestra Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un llamado al arrepentimiento genuino. El arrepentimiento se acompaña de acciones que soporten la decisión. El arrepentimiento se acompaña de fuego, fuego indestructible que apaga la frialdad. Y dime, ¿te identificas con la iglesia de la Odisea? Si es así, estás a tiempo de arrepentirte y empezar a hacer algo para que tu mundo, tu ciudad, tu familia y tus vecinos cambien. De lo contrario, entonces puede que el final no sea tan feliz. Responde esta pregunta: ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿O eres? ¿O seguirás siendo la Odisea?